Chicos, tengan todos ustedes. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en la materia Historia de la Arquitectura Mexicana. Voy a dar inicio con esta cápsula, la cápsula número 5. Antes de iniciar, voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación que les traigo preparado el día de hoy. En un momento, por favor. Ok. Por ahí ya se está compartiendo mi pantalla, entonces vamos a dar inicio con esta materia. Introducción. Durante la época virreinal, la arquitectura en México alcanzó un esplendor técnico y estético sin precedentes. Las técnicas constructivas evolucionaron a partir de la mezcla entre el conocimiento indígena y las tecnologías traídas por los españoles, adaptándose así a los materiales, el clima y las necesidades de la Nueva España. Este periodo no solo consolidó el dominio colonial, sino que también produjo una expresión arquitectónica única, rica en ornamentación, simbolismo religioso y soluciones estructurales innovadoras. Y es así como en este bloque vamos a estudiar tres aspectos fundamentales: las técnicas constructivas, el aspecto estético de la arquitectura virreinal y la evolución de los estilos que marcaron cada siglo del periodo colonial, ya que comprender estos elementos va a ser esencial para que podamos apreciar la complejidad y la belleza del patrimonio arquitectónico virreinal de México. Bueno, en esta cápsula número 5, pues ya vimos que vamos a ver estos aspectos generales de estas técnicas constructivas, pero bueno, vamos a comenzar con los aspectos generales de las técnicas constructivas. En el siglo XIX se presentó una revolución tecnológica en el ámbito de la construcción. Durante las primeras décadas todavía se usaban los métodos heredados del virreinato: muros de carga, de piedra, de adobe, ladrillo y techumbres de viguera de madera. Sin embargo, con el alcance de la ciencia y la industrialización, comenzaron a introducirse nuevos materiales y sistemas constructivos que transformaron la arquitectura mexicana. Por ejemplo, uno de los cambios más importantes fue la incorporación del hierro y del acero en la estructura arquitectónica, y estos materiales son los que permitieron crear espacios más amplios, cubiertas más ligeras y edificaciones de mayor altura. Los arcos de hierro, las vigas metálicas y las columnas de fundición comenzaron a sustituir los sistemas tradicionales. Un ejemplo de ello, pues se observa en los mercados, en las estaciones de ferrocarril, los teatros, o por ejemplo como el Mercado de la Merced, el Teatro de Juárez en Guanajuato o la Estación Buenavista. También se desarrollaron infraestructuras urbanas modernas como acueductos, puentes, caminos y sistemas ferroviarios, que estos transformaron la forma en que conectábamos las ciudades y sobre todo ayudaron a hacer esta expansión de dichas ciudades. La llegada de la arquitectura prefabricada, especialmente durante la segunda mitad del siglo, permitió el uso de las piezas metálicas importadas desde Europa, ensambladas en territorio mexicano, como ocurrió con el kiosco Murisco de la Santa María de la Ribera, diseñado por el arquitecto José Ramón Ibarrola. Bueno, otro cambio relevante fue el uso del cemento y el concreto armado, que empezaron a emplearse hacia finales del siglo, marcando el paso hacia la modernidad constructiva. Y es así como en el siglo XIX, pues se puede denominar que fue una época en la que México pasó de un taller artesanal a un taller industrial. Y pues hablando de los aspectos estéticos en la expresión arquitectónica, pues el siglo XIX también fue un periodo de diversidad y eclecticismo, donde convivieron múltiples estilos y lenguajes formales. Por ejemplo, durante la primera mitad del siglo prevalecieron las formas neoclásicas, heredadas del periodo virreinal tardío. La sobriedad, la simetría y la proporción continuaron siendo valores fundamentales. Un ejemplo de ello están los edificios del Palacio de Minería o el Museo Nacional de San Carlos, que fueron diseñados por Manuel Tolsa y marcaron el inicio de una estética racional y equilibrada que expresaba los ideales de orden, de progreso y de civilidad. Y sin embargo, conforme fue avanzando el siglo, el neoclásico se dio un espacio a una explosión de estilos historistas. Por ejemplo, la arquitectura se convirtió en un lenguaje simbólico utilizado por las élites políticas y culturales para expresar identidad, para poder expresar su poder y sobre todo la modernidad. Y así es como surgió el eclecticismo,
que mezclaba elementos góticos, neorrenacentistas, neorrománicos, neobarrocos, y según el gusto o el propósito del edificio. Y un ejemplo de ello, pues están los teatros y los palacios de gobierno, que adoptaron este neorrenacentismo, evocando la racionalidad, la elegancia italiana, mientras que las iglesias reconstruidas reconstruyeron al neogótico como símbolo de la espiritualidad y la renovación religiosa. Y un ejemplo de ello, pues está el templo expiatorio del Santísimo Sacramento en Guadalajara, que fue iniciado a finales del siglo XVI. Y bueno, la estética en el siglo XIX fue por lo tanto una mezcla entre la imitación del pasado y la aspiración del futuro. Y es ahí donde los arquitectos buscaban inspiración en las glorias europeas, pero hace poco comenzaron a integrar motivos locales, donde pasó al nacimiento de un lenguaje arquitectónico nacional. Y pues finalmente en el siglo XIX, pues fue como un laboratorio de estilos, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaron en una arquitectura en constante evolución. Ahora sí, vamos a entrar en materia con estos temas. ¿Cuáles fueron los aspectos generales de las técnicas constructivas? Pues bueno, la arquitectura virreinal mexicana surge del encuentro entre la tradición constructiva indígena y las técnicas europeas, y los españoles introdujeron nuevos métodos de albañilería, de bóveda de arco, mientras que los indígenas aportaron el conocimiento de los materiales locales y la mano de obra especializada. Y esta fusión dio origen a un estilo mestizo, visible en tiempos de conventos, en palacios y las casas señoriales. Las primeras construcciones virreinales fueron simples, pero con el tiempo se volvieron más elaboradas y duraderas, gracias al perfeccionamiento de las técnicas estructurales. Bueno, ¿qué materiales se usaban? Los materiales utilizados eran piedra, adobe, ladrillo, madera, estuco, cal y azulejo principalmente. Y se emplearon diferentes tipos de piedras según la región, por ejemplo, la cantera o piedra volcánica, tenzón, telecaliza. Y la piedra no solo era duradera, sino que permitía una rica ornamentación. Ahora, el adobe y el ladrillo eran utilizados principalmente en las viviendas y conventos rurales, y el adobe permitía mantener los interiores frescos. La madera era usada en techumbres, en vigas y portones. En regiones húmedas se aplicaban técnicas de secado y barnizado, esto para que pues la madera pudiera resistir a estas condiciones. Y el estuco y la cal eran aplicados para recubrir y proteger las fachadas, además de servir como base para pinturas murales. Y el azulejo en Puebla, Oaxaca y Guanajuato se popularizó el uso de estos azulejos vidriados como un revestimiento decorativo. Y aquí como podemos ver en la imagen donde se muestra pues la casa de los azulejos, donde podemos ver que conservan esta fachada tan característica, pero con detalles en azulejos, de ahí su nombre. Bueno, los sistemas estructurales. También se inició el uso de los arcos y las bóvedas. El uso del arco de medio punto y la bóveda de cañón de influencia romana fue clave en los templos, en los conventos, y posteriormente se introdujeron bóvedas nervadas y cúpulas. Ahora, las cúpulas con tambor y linterna se convirtieron en uno de los símbolos de la arquitectura virreinal, representando la conexión entre el cielo y la tierra. Las edificaciones se construyeron también con muros de carga gruesos, lo que permitía una mayor estabilidad sísmica y sobre todo una frescura en el interior. Los contrafuertes en los templos y los conventos se utilizaron para soportar el peso de las bóvedas, especialmente en el periodo barroco. Y los pisos y las azoteas pues eran cubiertas planas, eran comunes, y en los pisos se usaban losas de cantera o mosaicos de barro cocido. Y aquí podemos ver en las imágenes de esta slide o de esta diapositiva, pues cómo estos sistemas estructurales, aquí podemos ver el uso, ahora sí que bien el uso de estas arcos para darle vida a la fachada. Y pues podemos ver también que en la mayoría de las iglesias pues hacen este estilo de cúpula. Y pues se cumple también el uso en esta imagen de los azulejos. ¿Cuál es el aspecto estético de la expresión arquitectónica? Bueno, la arquitectura virreinal tenía una función espiritual y política. Espiritualmente buscaban impresionar y evangelizar mediante la grandeza visual. O sea, al hacer estas iglesias así de repampanantes, lo que buscaban era demostrar su poderío
y sobre todo, pues tener esta manera de poder impresionar a la gente. Y políticamente, pues representaba el poder de la corona española y la Iglesia Católica. La estética se basaba en la armonía entre la forma, el simbolismo y el ornamento. Las iglesias, conventos y catedrales se diseñaban para provocar asombro, para reforzar la autoridad religiosa mediante la magnificencia visual. Y es así como pues, podemos ver este estilo de iglesia, o sea, donde tanto por fuera como por dentro, pues tienen esta ornamenta llamativa y sobre todo igual su diseño arquitectónico es llamativo, lo que pues refuerza el poderío de la corona. ¿Cuáles son los aspectos estéticos de la expresión arquitectónica? Bueno, en los elementos decorativos y ornamentales destacan las fachadas ricamente esculpidas con motivos vegetales, ángeles santos y escudos con armas. También se ocupaban las columnas salomónicas y pilastras que daban dinamismo en las fachadas. También había portadas de retablo. La fachada principal de los templos se diseñaba como un retablo escultórico con nichos y relieves. Y el uso de piedras de distintas tonalidades, gris, rosado, rojizo y azulejo vidriado, creaba una estética vibrante. Y en interiores eran ornamentados, los retablos dorados, los altares de madera tallada y las bóvedas pintadas creaban una atmósfera celestial. Y aquí en esta imagen pues podemos ver estas columnas salomónicas de las que se hablaban, que también podemos ver que en esta iglesia pues igual se encuentra cubierta de azulejo. Y pues estas son lo que se refiere por las ornamentas con motivos vegetales de ángeles y santos, pues podemos ver que sí conservan pues esta simbología religiosa particular pues de una iglesia. Bueno, ¿y cómo fue esta evolución en los estilos? Pues bueno, del plateresco al manierismo, pues fue el primer estilo virreinal, el plateresco, y fue caracterizado por su ornamentación detallada y refinada, que reflejaba la transición del gótico al renacentismo. Y a finales del siglo XVIII se introdujeron las formas más experimentales y dinámicas, con un enfoque en la distorsión y la complejidad visual. Un ejemplo de ello, pues, es el Templo de San Francisco en Puebla. Y del barroco al churrigueresco, pues el barroco del siglo XVII al siglo XVIII se consolidó como el estilo más emblemático de la época virreinal y destacó por su teatralidad, movimiento y su simbolismo religioso. Un ejemplo de ello, pues, es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y el churrigueresco, que fue a mediados del siglo XVIII y es una variante del barroco extremo, con una sobrecarga decorativa y columnas retorcidas y ornamentación exuberante. Y un ejemplo de este estilo, pues está la iglesia de Santa Prisca en Taxco. Siguiendo con la evolución de estos estilos, el del neoclásico y la transición hacia la modernidad, pues el neoclásico fue a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y este representó el retorno al orden, a la proporción y la ración, influenciando por la ilustración y el pensamiento científico. ¿Y cuál es la característica de este estilo neoclásico? Pues bueno, una de sus características principales que es que cuenta con fachadas simétricas y limpias, columnas dóricas y corintias, y tenía un menor uso de ornamento. Y un ejemplo de ello, pues, es el Palacio de Minería en Ciudad de México. Y este estilo, pues, marcó el cierre de la arquitectura virreinal y la transición hacia la arquitectura republicana de un México independiente. Y aquí podemos ver en estas imágenes precisamente el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Y vemos cómo ya en este estilo está más estilizado, como lo podemos ver. Sigue conservando cierta esencia en su fachada y sobre todo pues en los pilares, pero ya es más estilizado y va sobre todo en una proporción más ordenada, como lo podemos ver, el centro, justamente el centro es donde hicieron esta clase bueno, no es cúpula, y posteriormente, pues todo está bien simétrico y alineado, al igual que por dentro. Y bueno, en conclusión, la arquitectura virreinal mexicana es el resultado de una evolución constante en las técnicas constructivas, la estética y los estilos, donde se funden dos mundos, el europeo y el indígena.
Las técnicas introducidas por los españoles se adaptaron magistralmente al contexto geográfico y cultural del territorio, mientras que la estética virreinal, impregnada de espiritualidad, simbolismo y poder, dio forma a un arte arquitectónico inconfundible. La transición del plateresco hasta el neoclásico refleja la historia misma del virreinato, del esplendor religioso y el barroquismo emocional hacia la racionalidad y la búsqueda del equilibrio clásico. Y en conjunto, estas edificaciones no solo son testimonios de una época, sino que también son los pilares de la identidad cultural mexicana, cuyas huellas siguen vivas en las ciudades coloniales que forman parte del patrimonio histórico nacional. Y bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado esta presentación para todos ustedes. Les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Agradezco a todos por su tiempo y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.